tardes, hermanos, amigos, fieles católicos. Soy Ana Castillo y estamos aquí en el atrio de nuestra parroquia Nuestra Señora de Guadalupe, en la colonia Santa Ana. Esta tarde tenemos el privilegio de meditar, de platicar. Vamos a tener una breve entrevista con nuestro párroco, el padre César Orlando Sánchez. Pero, ¿por qué? Como ya sabemos, los fieles católicos estamos en el tiempo litúrgico, en la época llamada Cuaresma, y dentro de la Cuaresma existe una serie de momentos de piedad, momentos de fe que vivimos para hacer crecer nuestra fe, nuestra gracia y vivir plenamente la Cuaresma. Uno de ellos es el Santo Vía Crucis. Es por ello que esta tarde hemos invitado a nuestro párroco, al Padre César, para que nos hable un poco, para que disipe muchas dudas que todos como fieles católicos podemos tener sobre lo que es el Vía Crucis. Muchos, nuestra familia, amigos, vamos los viernes a vivir ese momento, pero muchas veces no estamos convencidos o no sabemos algunas cosas como el origen, en qué momento se acuñó, desde cuándo la Iglesia practica lo que es el Santo Vía Crucis. Si ganamos una indulgencia plenaria al practicar el Vía Crucis, no sabemos la forma de vivirlo plenamente. Es por ello que esta tarde vamos a platicar brevemente con nuestro párroco para poder disipar esas dudas y en este 2011 poder vivir plenamente la Cuaresma y crecer nuestra fe como fieles católicos. Buenas tardes, Padre, bienvenido. Como ya sabemos, ¿verdad? Los fieles católicos estamos en el tiempo litúrgico de la Cuaresma. Dentro de ella tenemos lo que es el Vía Crucis. Por eso que esta tarde lo hemos invitado a usted para que disipe muchas dudas de nosotros los fieles católicos de cómo vivir plenamente este tiempo litúrgico. Para empezar, Padre, quisiéramos que usted nos hablara un poco sobre lo que es el Vía Crucis. Sí, el Vía Crucis quiere decir en latín camino de la cruz, Vía Crucis. Vía, que es camino, Crucis es un genitivo de la cruz. El camino de la cruz se recorre primero en Israel, en la ciudad santa, dentro de la antigua muralla de Israel. Y ahí hay como, incluso hoy, si uno quiere recorrer el Vía Crucis, puede hacerlo a las 3 de la tarde. Todos los viernes se recorre, hay un grupo de franciscanos y otros religiosos que recorren lo que la tradición recoge en 20 siglos. Se supone que es el camino que recorrió el Señor. Son calles bastante estrechas, se pasa por los 3 barrios de la ciudad santa, el barrio cristiano, el árabe y el judío, hasta culminar en el Santo Sepulcro donde el Señor fue crucificado. El Vía Crucis se entiende que fue una tradición, especialmente cobró vida ahí por la Edad Media, empezó como a tener bastante relieve. Ya obviamente desde la Virgen, desde que ella, incluso lo relata Catalina Emmerich, cuando dice que ella, después de que el Señor, antes de resucitar, ella misma fue a besar los lugares donde Jesús había caído y había derramado sangre. Ella fue a limpiar los lugares y los besaba a la Virgen con su boca. Y de ahí nace la tradición de que ese camino que recorrió la Virgen a solas el sábado santo, por la noche, en los momentos de soledad, la Iglesia lo recogió y en un momento determinado le dio la fuerza y poco a poco se fue como primero asentando la tradición y después incluso se fue definiendo como 14 estaciones. Bueno, Padre, con esa breve explicación, pero muy bonita que usted nos ha dado, ¿verdad? Recogemos entonces lo que es el origen del Vía Crucis, para que nosotros los fieles católicos podamos entenderlo y no solo pensar que es una tradición que la Iglesia ha tomado, sino que tiene un origen propio en la Sagrada Escritura, ¿verdad? Más que la Sagrada Escritura es la vida de la Iglesia. Recuérdense que la Sagrada Escritura antes es una vida. Antes de que se escribieran los libros sagrados, los libros de los Evangelios, las cartas de San Pablo se comenzaron a escribir en el año 50 y algo de la era cristiana. Los Evangelios son un poquito después. No es como entendemos hoy la materialidad de los libros sagrados, sino que pasaron al menos 30 años aproximadamente, casi 30 años, para que nosotros recogiéramos por escrito los libros que ahora conocemos como el canon bíblico, especialmente del Nuevo Testamento.
La tradición, más que hundir sus raíces en lo escrito, eso es como la parte que el Espíritu Santo verifica como veraz, como auténtico, como la verdad que hay que creer, pero sobre todo la iglesia tiene una vida que recorre y que recoge la liturgia, recoge la oración, recoge lo que creemos, una serie de cosas. Los sacramentos mismos son parte de lo que el Señor dejó en la tierra y que la iglesia lo dice así, una frase muy bonita del catecismo, dice: la Sagrada Escritura, más que estar en la materialidad de los libros, está en el corazón de la iglesia. Y si queremos buscar el origen del Vía Crucis, está en el corazón de la iglesia, precisamente, entre otras cosas. Quizás muchos de nosotros los fieles católicos entonces también nos hacemos la pregunta: ¿en qué consiste, Padre, entonces el Vía Crucis? El Vía Crucis es el camino de la pasión. Decíamos en el Evangelio del domingo de la Transfiguración, la liturgia recogía esta gran verdad: el camino para la resurrección pasa por la pasión. Si un cristiano católico quiere alcanzar la gloria de la resurrección, el camino pasa por el dolor, por el sufrimiento, por el negarnos a nosotros mismos, por vaciarnos de nuestro egoísmo y por ser don de nosotros mismos para los demás. Ese, en el fondo teológico de esta tradición es enseñarnos a nosotros a recorrer el camino de la pasión para alcanzar la gloria de la resurrección. Padre, muchas veces nosotros como fieles católicos acompañamos, ¿verdad?, lo que es la tradición de todos los viernes de realizar el Vía Crucis. Pero ¿cómo es la forma correcta o cómo rezar el Vía Crucis para que dé frutos en nuestras vidas, en nuestras familias y en esta época de Cuaresma? Pienso que el mejor camino para recorrer el Vía Crucis primero es vivirlo en el contexto de los viernes de Cuaresma, porque los Vía Crucis son parte de la Cuaresma. Entonces la Cuaresma, que es un tiempo de 40 días preparatorios para el gran misterio central de la redención, que es la Pascua, la pasión, muerte y resurrección del Señor. Entonces, dentro de los momentos grandes que hay de preparación, recordemos que es el ayuno, la limosna y la oración, lo que la Iglesia nos enseña. Uno de los momentos bonitos penitenciales, este es el sentido del Vía Crucis, es recorrer el tema del dolor del Señor. Se dice que los grandes santos se han hecho en gran medida santos. Por ejemplo, hablemos de alguien, San Ignacio de Loyola, Francisco Javier, Santa Teresa de Jesús. Cuando han leído la pasión, especialmente del Señor, o los místicos como Santa Teresa, que vio al Señor precisamente cuando fue flagelado, así se le apareció a él. Entonces la pasión para nosotros es fuente de una riqueza grandísima. Entonces la Iglesia, cuando recomienda a sus hijos que vivan el Vía Crucis o el Rosario también de la Divina Misericordia, está orientado a la pasión del Señor. Lo que pretende es que la gente se renueve, se transforme, que el dolor del Señor como que nos llame para que nosotros nos convirtamos y desde ahí replanteemos nuestra vida. Cada conversión para nosotros, el mismo color morado de la liturgia invita a la conversión, y la conversión se alcanza también cuando uno hace penitencia. Entonces digamos que la penitencia prepara el corazón para que uno se disponga realmente a recibir más gracias del Señor. Digamos, el Vía Crucis mejor vivido es cuando uno lo hace con este sentido, no solamente recorrerlo por recorrerlo. Pienso que ya pasamos esa época donde antes íbamos donde va el montón. Hoy no vamos así, hoy vamos con más conciencia. Aquí en la misma parroquia de Guadalupe la gente lo hace. A mí me gusta cómo cada año van creciendo en intensidad. Hoy mismo en los 2 Vía Crucis que hemos recorrido hemos tenido bastante presencia de fieles. Y eso que indica, y si se fijan en general, nosotros tenemos la gente bien dispuesta, le gusta escuchar las reflexiones, se agradece cuando el sacerdote hace una reflexión profunda, porque eso permite que la gente le saque fruto a ese momento, que es un momento paralitúrgico, así se llama en la Iglesia. No es liturgia, es un culto que la Iglesia recomienda, pero no es liturgia. No quiere decir que sea, no es oficial todavía de la Iglesia, sino es un acto de piedad que la Iglesia recomienda. Padre, y para enriquecer nosotros nuestra fe en sí, ¿cuál es la finalidad de cada estación del Santo Vía Crucis? Cada estación es irte identificando con el dolor redentor del Señor. Cuando tú te vas identificando con la caída, por ejemplo, te dice cuántas veces cae el Señor. 3 veces. Sabemos que desde Jueves Santo y Viernes Santo, Él cayó innumerables veces. Cuando lo llevaban a la cárcel, donde Caifás, donde Anás también, y después cuando Él caminó en el camino del dolor, precisamente de la pasión. Cayó varias veces. Entonces la tradición ha recorrido
3 estaciones, pero sabemos que fue más. Ahora son como diríamos, como la iglesia como que ha definido como modelos de 14 momentos, pero realmente es ir recorriendo el Vía Crucis, especialmente el Evangelio de San Lucas, irlo recorriendo despacio, el camino del dolor, que si ustedes se fijan, el Domingo de Ramos y el Viernes Santo leemos la Pasión Larga, es como recorrer esa Pasión Larga durante 14 momentos diferentes. El Papa Benedicto tiene uno muy bonito que se llama el grano de trigo, que es el que hemos recorrido estos 2 Vía Crucis anteriores. Hermosísimo, el Señor es el grano de trigo que cae en tierra, muere por sus amigos, por los que ama, y nos da la vida con su pan eucarístico. Padre, muchas veces también nosotros como católicos tenemos esa pequeña duda. ¿Puede el resto del Vía Crucis, o cuando yo lo vivo plenamente, puedo ganar una indulgencia plenaria con el Vía Crucis? Es uno de los privilegios de recorrer este acto de piedad. La Iglesia nos dice que si tú recorres bien, estás en gracia, comulgas ese día y haces una obra de misericordia y lo ofreces por el Papa, tú ganas la indulgencia plenaria, es decir, un cheque en blanco que borra toda la pena temporal que pueda tener uno personalmente, o uno lo aplica por un difunto que uno sabe que necesita ayuda en el purgatorio. Y para usted personalmente, ¿qué mensaje nos da a los católicos y también a los no católicos, Padre, el Vía Crucis? El gran mensaje del Señor para todos nosotros es que Dios se humilla. Dios se humilla, se abaja. Eso en el griego se llama la kenosis del Señor. ¿Cómo es que Dios vence nuestra soberbia? ¿Cuál es nuestro pecado real? ¿Cuál es el problema de fondo para redimirnos? Es nuestro amor propio o soberbia. Cuando el hombre se ensoberbece, ni siquiera Dios puede entrar al corazón. Entonces, ¿qué camino encontró el Señor? Encontró el camino del dolor, que fue una de las cosas que le dijo a Eva después de pecar en el paraíso: parirás con dolores, darás a luz con dolor. No solamente es el dolor de la maternidad, sino es el dolor moral y físico que sufre el hombre. Entonces Dios no solamente le dijo a Eva, lo vas a padecer tú, es que Él mismo, al decirle eso a Eva, Él mismo asumió el dolor del hombre. Y desde el dolor, Él redime al hombre. Entonces, ¿y qué es el dolor? Es humillarse. Cuando el Señor lo vemos que se humilla, que se tira al abismo de la muerte, es ahí donde vemos su omnipotencia también, que a nosotros los hombres nos cuesta entender. Por eso es que el Vía Crucis y el Santo Entierro impacta tanto. Quizás de los momentos de piedad del católico en Hispanoamérica, es que impacta tanto la muerte de Dios que todo nos remueve. Ese es con sabiduría, Dios eligió el camino del dolor, porque efectivamente es lo que nos hace capaz a nosotros de redimirnos. Dios nos redime a través de su dolor. Padre, usted como párroco de una gran familia de nuestra parroquia, Abba nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, y que venga a nosotros tu reino, y haz de nosotros lo que quieras, Señor. Abba nuestro que sabes la necesidad de este pueblo por falta de pan, que podamos el mundo